Bueno, como le estábamos hablando al principio, amor, veníamos en el tema pasado de hace ya 20 días, estábamos hablando sobre nosotros reconocer al Señor en lo que Él hace en nuestras vidas y por supuesto creer de que Él tiene el absoluto poder, el absoluto señorío sobre toda situación sobre nosotros, ¿sí? También de lo importante que es nosotros depositar nuestra fe y nuestra esperanza en Él, no de pronto en una creencia o algo que está, o que comentaba Evelyn sobre que escuchaba mucha gente diciendo, por ejemplo, gracias universo, gracias fuerzas, bueno, en fin, si este tipo de doctrinas o corrientes, sino nosotros darle toda la gloria y la honra también al Señor y reconocer de que Él es poderoso. Entonces por eso hemos venido y Dios nos ha mostrado este tema y queremos compartirlo con ustedes sobre que la fe no es una emoción. La fe no es una emoción, efectivamente. Y para eso hemos traído qué palabra, mi amor. Así es, bueno, y vamos todos por favor a Romanos 8, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo número 28. Tiene por título Más que vencedores. Para los que se están uniendo en estos momentos a nuestro Facebook Live, le damos una cordial bienvenida. Gloria a Dios por sus vidas y vamos rápidamente a Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, ¿qué dicen? Todas las Todas. cosas les ayudan Ah, a bien. bien. Esto es a los que conforme a su propósito son Son llamados. llamados. Y bueno, vemos que aquí es este pasaje, yo creo que desde que llegamos a la vida, a la luz de Cristo, lo repetimos mucho. O creo que fue uno de los primeros que quizás nos aprendimos. Pero entonces vemos aquí y sabemos que a los que aman a Dios, aquí hay una condición, amar a Dios. Pero entonces, ¿a qué nos lleva, o cómo nos relaciona en el programa de hoy? Pues bueno, yo no sé qué situación usted en estos momentos esté pasando o qué dificultad esté teniendo en cualquier parte o en cualquier momento, etapa de su vida. Yo no sé si de pronto, eh, bueno, su salud no se encuentra como usted desearía. Yo no sé si de pronto su hogar lo ve un poco, bueno, distraído, en fin, tantas cosas que pueden pasar. Y entonces a veces nosotros cuando vemos esas situaciones que están pasando en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestra vida ministerial, porque también a veces pasa, Ajá. y entre, bueno, y otros aspectos, cuando vemos que las cosas no están saliendo como nosotros queremos o deseamos, entonces ahí Tendemos a desesperar. tendemos, sí, exacto, tendemos como que a desanimarnos, como que a bajarnos de nota, como decir, bueno, pero ¿por qué está pasándonos esto? Si yo estoy buscando al Señor, Ajá. si el Señor me ha prometido, que si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien, pero ¿por qué nos está pasando esto? No, aquí lo que está pasando es dónde tienes tu fe o dónde la estás colocando. Porque es que si nosotros depositamos nuestra fe en el Señor, créame que eso no va a ser una emoción, porque ¿qué es lo que yo buscándolo pues, la palabra emoción, y lo que dice aquí es que es una emoción, dice que representa modos de adaptación a ciertos estímulos. Es decir, que si por ejemplo vemos que en nuestro hogar las cosas van bien, entonces nuestra fe Va bien. está bien, porque está respondiendo a ese estímulo, a que estamos viendo que las cosas están bien en el hogar, que están bien en el trabajo. Ajá. Pero entonces, cuando no lo vemos así, inmediatamente flaquea La o queda se nuestra viene fe. abajo. Entonces, eso es lo que queremos y lo que el Señor quiere enseñarnos
a nosotros como sus hijos, porque yo sé que a usted le ha pasado y yo creo que a mí, a nosotros como pareja también nos ha pasado muchas veces, de que ¿dónde está puesta nuestra fe? O sea, nuestra fe de verdad es ese fruto o está siendo una emoción, está siendo un sentimentalismo, un positivismo que está dependiendo de los resultados y de que entonces no está siendo depositada y fundamentada en Dios. Exactamente, mi amor. No podemos dejar la fe en aras de las emociones, porque la fe y las emociones son cosas totalmente diferentes. Nuestra fe no puede flaquear o no puede estar de acuerdo a lo que nos esté aconteciendo en la vida. Muchas veces Dios permite situaciones para formar nuestro carácter, para llevarnos a otro nivel de gloria en Cristo. Dios permite que podamos tener enseñanzas precisamente para poder compartirlas en un futuro. Si fuera por Dios, entonces todo sería excelente y todo lo tendríamos y todo lo que pidiéramos inmediatamente se hace como quisiéramos nosotros. La palabra del Señor nos enseña, piden en oración creyendo y lo recibiréis. Así Pero hay es. algo que hay que entender, es que las cosas no se hacen en la inmediatez de nuestro corazón, porque nosotros queremos todo, absolutamente todo ya, queremos todo que se dé en el momento, que se ajuste a nuestra causa, que se ajuste a nuestros deseos, que se ajuste a todo lo que queremos hacer. Pero resulta que Dios tiene tiempos perfectos para todo, tiene tiempos y momentos muy, muy perfectos para darnos la respuesta a lo que estamos pidiéndole a Él. Él no se va a mover precisamente en esas emociones y Él va a ver cómo nuestra fe permanece o cómo nuestra fe flaquea. ¿Qué piensas de esto, Evelyn? Bueno, me gustó mucho la definición de emoción porque veo que la gente hoy en día es muy positivista, ¿sí? Es muy positivista y el pueblo de Dios, y me incluyo, en muchas ocasiones hablamos de que admiramos a las personas cuando dice que lo que esa persona se propone hacer lo hace, o lo que anhela en su corazón, eso sucede, que ellos lo describen como una virtud, ¿sí? Entonces, sueño con ser tal cosa mañana y eso se me cumple. A mí se me dan las cosas de manera fácil. Entonces ellos lo ven como una virtud. Nosotros desde el sentido espiritual lo llamamos fe, pero nos ganan. Las personas de afuera nos ganan a nosotros los hijos de Cristo, porque nosotros no estamos, digamos, no somos preparados. El Señor nos prepara en el camino. No somos preparados para saber de que las pruebas son las que nos van a aumentar la fe. Las pruebas son las que nos van a dar firmeza en esa fe, con lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros y en la circunstancia que estemos. Entonces, digamos que me gusta porque en la medida que uno permanece en el Señor, en la medida que uno crece, y yo esa medida la califico por año, puedo ver, digamos, mi crecimiento, ahí me doy cuenta también cómo se ha desarrollado mi fe o cómo se ha madurado. Ahí me doy cuenta si mi fe está basada en emociones o mi fe está basada, digamos, en creerle a Jesucristo, en creerle a su palabra, en creer de que el tiempo que yo estoy viendo esa prueba es pasajero. ¿Sí? Entonces, digamos que sí, estoy de acuerdo con esa definición. Y pues a nosotros como hijos de Dios nos toca creer o creer. Y aquí, digamos, pues la primera palabra que el Señor me da es Marcos en el capítulo 9, cuando nosotros vemos que Jesús sana a un muchacho endemoniado, ¿sí? Y para no leer todo el versículo, digámoslo así, de todo el estudio de este pasaje bíblico, vámonos al verso 22, ¿sí? Cuando él dice que a menudo el espíritu lo arrojó al fuego o al agua para matarlo. Y le dice el padre de este muchacho, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Respondió Jesús. Preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Entonces, en nosotros, como hijos de Dios y como una posición que tenemos del reino, nos queda la opción de creer, solo eso.
o creemos o no creemos. Pero yo veo que este hombre, el padre de este muchacho, decidió creer sí o sí. Y aunado a ello pidió ayuda, lo que es legal. Si nosotros sabemos que en algún momento nuestra fe puede como bajar, aunque si la fe es una semillita de mostaza, esa no puede estar sube y baja, sube y baja. Si en algún momento nosotros podemos bajar un poquito, el Padre le pidió ayuda a Jesús. Al mismo Jesús le dijo, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad, dice en la traducción nueva, en la nueva traducción viviente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros siempre vamos a estar en una fe. No podemos dejar que las emociones, que si estamos bien, entonces estamos bien con el Señor y nuestra relación está bien con el Padre y con el Espíritu Santo, y que si estamos mal, por más que la dificultad sea difícil, entonces pues nuestra fe también así va a ser. Entonces, eso es como lo que el Señor ha puesto en mi corazón, mi primera parte. Qué bueno, Evelyn, lo que tú nos has dicho. Nuestra fe puede estar flaqueando, nuestra fe puede llegar a un momento en que tenemos que decidir, bueno, si amamos a Cristo, tenemos que creer con Él. Si amamos a Cristo, tenemos que confiar ciegamente. Mi hermano Saúl, estamos hablando entonces que la fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción. ¿Qué nos puedes compartir acerca de la fe? Bueno, está muy bien lo que han aportado, y la fe es el fruto del Espíritu Santo. Ya sabemos en Gálatas 5:22. Entonces, para que esa fe verdaderamente en nosotros sea una realidad, sabemos que fe es la confianza que le tenemos a Dios y a su palabra. Romanos 10:17 es muy claro, dice que así que la fe es por el oír, y el oír para obedecer la palabra. O sea, entonces, esa fe verdaderamente en nosotros va a ser una realidad cuando nosotros, es la confianza, cuando le vamos a tener confianza, tenerle confianza a una persona que uno no conoce, de lógica, no le podemos tener confianza. Pero cuando conocemos a una persona, le vamos a tener confianza. Entonces, en este caso, cuando cada día nosotros vamos a la palabra, cuando cada día apartamos el tiempo, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en nuestras vidas, verdaderamente esa fe va a crecer en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros pongamos cada día esa confianza en el Señor, que lo que Dios nos ha dicho, creámoslo, porque va a ser una bendición para todos nosotros. Entonces, cuando nosotros cada día apartamos el tiempo para ir a la palabra, para tener la comunión con el Padre, pues verdaderamente vamos a adquirir cada día, esa fe va a crecer más, ¿no? Podemos ver, aquí quería compartirles una historia que ya sabemos en la palabra de Dios, que fue cuando el rey Nabucodonosor, ¿no? Los tres amigos de Daniel, Saldrá, Besaya y Abednego. El rey Nabucodonosor había dado un edicto de que todos, al sonar el tamboril, la trompeta, todos estos instrumentos, se postraban y adoraban a la estatua que el rey había hecho. Pero algo que me llama a mí la atención, y es algo que nos ayuda a nosotros para crecer en la fe, es que ya estaba ese edicto, y el que no cumpliera ese edicto, el que no lo hiciera, ya sabía que lo iban a echar al horno de fuego. Y eso está en Daniel 3:1 en adelante, pero vamos a resumirlo. El 16 dice, saldrá, el 3:16, Saldrá, Mesá y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El rey estaba preguntando por qué ellos no iban a adorar, se iban a postrar ante la imagen. Entonces ellos le dijeron, rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire la confianza tan grande que estos hombres tenían. ¿En quién? En Dios. Entonces, eso es lo que estamos llamados nosotros, a que verdaderamente tengamos esa confianza en el Señor.
como empezó el tema, Daniela, Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, sabemos que hay dificultades, se presentan situaciones este pasaje a veces mm, es como contradictorio. Bueno, ¿cómo así? Si yo estoy pasando por una necesidad, estoy pasando por esto, ¿cómo así que esto me va a ayudar a bien? Claro, porque esto me va a ayudar verdaderamente a que esa fe crezca cada día, porque si yo tengo la mirada en el Señor, voy a salir de esa situación. Entonces podemos ver estos hombres que ellos tenían esa confianza porque tenían esa comunión con el Señor. ¿Sí? Sabemos que ellos estaban con Daniel y Daniel era un hombre que tenía una comunión grande con el Señor, igualmente estos hombres de Dios. Entonces eso es lo que estamos llamados nosotros, que no nos dejemos amilanar, como dice, por las situaciones que estamos viendo, que cada día nuestra mirada, nuestra confianza esté puesta en el Señor. Gracias, mi hermano Saúl, así es. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra en Hebreos 11:1, mi amor. Así es, mi amor. Bueno, y si usted tiene pronto la facilidad de anotar o ir escribiendo, tome apunte de los versículos que estamos compartiendo en esta hora, porque sabemos de que es la palabra de Dios que al final va a ser la obra. Es el Espíritu Santo y bueno, por favor, vamos a una historia que yo creo que hemos escuchado mucho, a Mateo capítulo 14. Mateo 14. Mateo 14, versículo 30 al 31. Jesús anda sobre el mar. Ya hemos visto que, bueno, en pasajes anteriores o en el pasaje anterior veíamos cómo vimos o leemos mejor la multiplicación de los panes, de que ya el Señor venía haciendo milagros y mostrando su infinito poder. Pero aún así pasa lo de Pedro, que cuando ya se van a la ribera y se van a descansar, bueno, están ahí y entonces ven los discípulos, ellos pues decían que era un fantasma, que pues, se asustaron. Entonces Pedro pues en su carnalidad, en su viejo hombre, pues le dijo, bueno, Señor, si tú verdad eres, entonces mándame a llamar. Y bueno, resulta que Pedro confió y empezó a andar sobre el mar. Pero entonces, ¿qué dice cuando empezó a hundirse? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Versículo 30. Versículo 30, muy bien, amor. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces vemos, y hay algo muy, digamos, muy crucial aquí en el verso 30, pero al ver el fuerte viento. Pedro depositó en esos momentos su fe en lo que estaba viendo, en lo que estaba pasando, pero al ver el fuerte viento, yo imagino esa situación y él seguramente se llenó de temor, de angustia, porque pues vio el viento, la naturaleza. A veces si de pronto nosotros nos estremecemos por escuchar un relámpago, un trueno, pues no me imagino esa situación. Y entonces él se dejó guiar por los sentimientos y por lo que estaba viviendo en ese momento y empezó a hundirse. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es lo que nosotros como hijos del Señor no podemos hacer. Evelyn decía algo muy clave y decía, nosotros como hijos de Dios tenemos dos opciones, creer o creer. Hay algo, mi amor, dice la palabra de Dios en Hebreos 10. Vamos, por favor, a Hebreos 10:38. Y en relación con lo que has dicho. Pedro iba caminando, empezó creyendo.
pero de un momento a otro vio el contexto de lo que estaba pasando, puso su atención en su alrededor y no en Jesús, y se dejó llenar de temor y empezó a hundirse. Dice la palabra en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Es decir, nosotros tenemos que tomar una decisión de andar en fe, porque Amén. esto agrada a Dios. Y la fe no es un sentimiento, la fe es una decisión, como cuando decidimos aceptar a Cristo Jesús en nuestros corazones. ¿Y cómo vamos a ir aumentando esa medida de fe? ¿Cómo podemos ir aumentando nosotros esa fe? Esa fe no se reparte en la tienda, esa fe no se compra 3 libras de fe. Eso no se pide por internet. La fe se va aumentando poco a poco, eso es un don de Dios, Dios nos ha dado ese don de la fe. Y Él nos va a permitir que en la vida ocurran cosas o tengamos acontecimientos, no voy a decir si malos o buenos, simplemente todo lo que pase en Cristo Jesús para un hijo de Dios tiene un propósito. Amén. Así es. Si vamos, por ejemplo, a Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra, pero sin fe es imposible. ¿Qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es. Es decir, un cristiano no puede andar por ahí diciendo que es cristiano y no tiene fe fe en aquel que lo llamó. Jesucristo es quien nos ha dado a cada uno esa medida de fe. Y Jesucristo anduvo en este mundo en fe, siempre creyendo que tenía un Dios arriba que lo respaldaba, que tenía un Padre que siempre estaba con él, que tenía un Padre que no lo iba a desamparar. Cristo siempre caminó con la convicción de que él nunca estaba solo. Por eso siempre debemos afrontar cada situación en fe, creyendo que le hay. ¿Quién le hay? Dios. Dios está contigo. Dios está en el asunto. Dios no ha permitido cosas para que a ti te vaya mal. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Nosotros estamos pensando en algo que vemos a 5 metros y Dios ya está viendo todo desde arriba. Él tiene la capacidad de dimensionar toda cosa que pasa en nuestro alrededor, en nuestro interior. Amén. De manera que no debes temer en lo que te esté aconteciendo en este momento. Dios tiene ya la solución. Él solo está esperando que tú crezcas, que tú entres en comunión. ¿Quieres aumentar la fe? Entra en comunión con Dios. ¿Quieres crecer en fe? Tienes que estar en comunión con Dios. Y la Así comunión es. con Dios parte de tomar decisiones tan básicas, mi amor. ¿Quieres tener comunión con Dios? Listo, entonces apaga el televisor. Apaga un momento el televisor. Y allí donde estás, empieza a buscar al Señor. Habla con Él. Él es real. Dios está dispuesto a escucharte. Él conoce tu necesidad. Así que, si tú buscas al Señor con fe, claramente lo hallarás. Y claramente Él te responderá. Pero si eres de los que buscas dudando de entrada, pero es que Dios, no, sí, yo sé que Dios me quiere, pero es que, no, yo sé que Dios tiene la respuesta, pero es que el problema es más grande. No, yo sé que Dios me ama, pero es que, entonces siempre vamos a poner un pero en nuestra situación. Tú tienes que tener la convicción, lo que dice la palabra muy claro, la certeza de lo que se espera. Tú esperas algo del Señor, tú esperas una respuesta en un área de tu vida, tú esperas una respuesta para haber restaurado tu familia, tú esperas una respuesta para haber convertido a tus familiares, esperas quizá una respuesta en el área financiera, no sé yo qué tienes tú de necesidad en este momento, pero tienes que empezar a creer con la convicción de que Dios está en el asunto. Amén, amén, así es. Entonces, como ya lo han dicho mis hermanos y tú también, amor, no ver nuestra vida y no ver lo que está pasando con los lentes, yo le digo lentes, de los sentimientos, porque es que estos son variables, son inestables. La misma palabra del Señor nos dice que el corazón es engañoso. Entonces, si nosotros vamos a la presencia del Señor, pero entonces desde ese momento en que entramos y empezamos a ponerle delante de Dios todo el asunto,
y en nuestro corazón todavía está dependiendo de ese resultado, dependiendo de lo que no sé, de un giro, dependiendo de lo que sea, no vamos a ver la gloria de Dios manifestarse. Si continuamos en esa misma situación, como eh, en esa actitud de si están las cosas bien, entonces yo tengo fe. Y si las cosas, pues como que no se ponen o no están como yo quisiera, entonces no, ya es que esto, Dios se olvidó de mí, no sé qué me está pasando. Bueno, vienen una cantidad de argumentos. Así es, mi amor. Evelyn, nosotros decimos que entonces la medida de fe aumenta cuando dejamos de obrar en nuestra propia voluntad. ¿Qué piensas tú al respecto? Claro, y muy bien decía Jonan ahora de cómo, de qué manera nosotros podemos incrementar nuestra fe si no es más que en la presencia de Dios. De otra manera no se podría, porque cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, vamos, nos acercamos a su palabra, sabemos que por medio de su palabra lo estamos conociendo cada día más y más, estamos conociendo su esencia, sus características, y entonces estamos creyendo lo que Él hace y quién es Él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos la prueba, nos alejamos de esa voluntad propia, de esa duda, y vamos a creer en algo que nosotros no estamos viendo en el momento. Entonces, digamos que siempre debemos tener en cuenta cuando Dios nos llama. Digamos que la lectura que se hace de la Biblia, ningún personaje le dice al Señor, mira, yo quiero que tú me envíes a hacer esto. Él siempre llama. Y aquí, digamos, en Romanos 4, para que todo lo tengamos acentuado en la palabra, vemos cuando Él llamó a Abraham, cuando se dio a conocer a Abraham y le hizo una gran promesa. Abraham no le dijo, Padre Celestial, yo quiero llegar a ser padre de muchas gentes o de multitudes, sino que él buscó a este hombre, lo eligió y él le hizo la promesa. Entonces, aquí pasa de que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, pues estaban en un tiempo prácticamente que fuera del tiempo para nosotros, fuera de lo humano o fuera de lo natural en cuanto al embarazo se trata, ¿sí? Algo que va más allá de la naturaleza humana. Ese es Dios y así obra. Entonces nos dice Romanos 4, del verso 17 en adelante, así, ya les digo qué pena. Romanos 4, 17 en adelante, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Que Abraham se despojó de su naturaleza. Abraham se despojó de una creencia humana, de una costumbre humana y terrenal, para creer a alguien que es sobrenatural, a alguien en quien está toda la deidad y la plenitud en él. Eso es lo que nos está enseñando a nosotros Abraham. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando usted y yo somos llamados a la presencia del Señor, el Señor no nos va a dejar solo. El Señor es quien va a depositar esa fe porque lo vamos a conocer a Él y las cosas poderosas que Él suele hacer todo el tiempo. Y que dice su palabra que las hizo antes y las puede hacer también hoy. Entonces, cuando una persona está iniciando en la fe, es fácil de que ella diga, a mí me queda mucho más difícil creer que el Señor obre en mí, pero me queda fácil cuando yo oro por alguien porque sé que le va a responder a esa otra persona, pero a mí no. Sí, a mí no. Eso es porque creemos en que Dios no puede hacer algo para nosotros y en favor de nosotros. Apenas estamos iniciando.
Pero si hay personas aquí, no lo sabemos, que si están apenas iniciando en el caminar con Dios y apenas están comenzando, eso es normal. Pero ¿cómo, a la pregunta que me hizo Jonah, cómo nosotros nos despojamos de esa voluntad y creemos a Dios? Acercándonos a su presencia. Dice acá que Abraham fortaleció su fe dando gloria a Dios. ¿Y cómo se le da gloria a Dios? Estando cerca a Él. ¿Y cuál es la cercanía que nosotros tenemos con Dios? Hacer la lectura diaria de la palabra, orar, hacer vigilia, ayunar y asistir a la congregación. Son ejercicios espirituales dados por el reino que nosotros debemos cumplir aquí en la tierra, y eso a nosotros nos va a fundamentar y a mantenernos firmes en una fe. Recuerde que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y eso es lo que hoy el Señor demanda para nosotros, por lo que aquí Abraham no dijo, no, pues esto es emocional, aunque él sí podemos ver que alteró, él sí alteró, podemos decir, no él, pero sí su mujer, perdón, esa mujer sí alteró esa fe que Abraham tenía en esperanza y contra esperanza. ¿Y de qué manera la alteró? Pues se adelantó, las ansias le pudieron más, el estrés de pronto, y pues lo mandó a Abraham con su concubina a que le diera un hijo. Eso es alterar. Entonces, ¿qué nos está invitando el Señor hoy? A creer esperanza y contra esperanza, quitar la ansiedad, quitar las emociones de lado y esperar en su palabra, la cual se cumple. Así es, Evelyn. Si queremos aumentar esa medida de fe, debemos buscar al Señor. ¿Cómo buscarlo? Amén. En intimidad, en despojarnos un poco de lo que en el día a día nos ocupa el tiempo para poder estar en su presencia. Amén. Lo que día a día usted haga una evaluación de sí mismo. ¿En qué está dedicando el tiempo? Porque eres hombre de poca fe, por decirlo así. Si eres hombre de poca fe, debes empezar a analizar qué está sucediendo en tu interior. Cuando alguien está con falta de fe, uno se lo puede pedir a Dios. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros ya tenemos la garantía de que el Señor siempre va a estar allí. Tenemos la garantía de que el Señor va a tener la respuesta. Debemos ser nosotros acercarnos a Él, preguntar, Señor, ¿qué quieres? Pero no nos acerquemos de forma religiosa como muchos quieren, como el fariseo lo hizo, o el publicano, el fariseo, que se ponía a las puertas del templo a orar para que todo el mundo lo vieran, a decir lo bueno que era, ¿no? Dios conoce la intención de nuestro corazón, la intención de cómo hacemos las cosas. Dios muchas veces quiere entablar una conversación con nosotros, decirnos, hablarnos a nuestro corazón, y estamos más empeñados en mostrarle nuestra necesidad o en querer figurar delante de la presencia de Dios, que es cosa mucho más grave. No puede haber una relación en donde es uno solo el que habla, donde estás a toda hora diciendo, Señor, glorifícate, Señor, vete en poder, Señor, derrama tu gloria. Hijo, aquí estoy. Señor, no, Señor, aquí estoy, bendito Dios, tu gloria, tu poder, desciende en esta hora. Hijo, aquí estoy escuchándote, háblame. No, Padre, reprendo al diablo. No, tienes que un momento de tener quietud en tu alma y bueno, Señor, me pasa esto, y en intimidad poder decirle, Señor, necesito esto. Dice la palabra que pedir no sabemos, dice la palabra No sabemos, sí. en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, Dios ha dispuesto absolutamente todo para que nosotros podamos gozar de ese bienestar, para que nosotros podamos gozarnos esta vida en Cristo, a pesar de que pase en cualquier situación, podamos gozarnos en Él. Si estamos atravesando una dificultad, nos gozamos en Él, porque Jesús tiene en sus manos el poder de la vida. Jesús tiene en sus manos la salvación. Jesús tiene en sus manos tu propia vida y Él no te va a desamparar nunca.
Así es, mi amor. Mira, y es que si volvemos al capítulo inicial, a la palabra inicial de Romanos 8:28, es que dice algo muy importante. Y sabemos que a los que aman a Dios. Es decir, ¿no será que nosotros estamos demostrando, mm, manifestando ese amor por el Señor? Quizá cuando nos la dedicamos, bueno, no sé cuántas horas frente a un televisor, o cuando damos prioridad a otras cosas que de pronto, buscar de su presencia, cuando le damos lugar a otras invitaciones o a otras oportunidades, que en vez de nosotros de estar ahí como conectados con el Señor, consultándole, Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos, eso te va a contristar. Es el Espíritu Santo quien conoce, es el que Así nos es. va a guiar, y si nosotros pues no le consultamos y vamos tomando las decisiones hacia la carrera, pero dice, y sabemos que a los que aman a Dios, eso es una condición, es decir, si usted y yo deseamos que lo que nos acontezca en nuestra vida sea de bendición, pues entonces, ¿qué debemos hacer? Amar Amar al a Dios. Señor. ¿Y cómo vamos a mostrar ese amor? Bueno, entonces vamos a dedicar más tiempo, hablando, por ejemplo, amor, ¿cómo yo te demuestro que te amo? Con tus palabras, con tus afectos. Ajá, exacto. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que amamos al Señor y cómo queremos mejor? ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas si de pronto en pequeñeces a veces manifestamos de que no? Es decir, cuando de pronto, los tiempos de intimidad y de comunión son escasos. ¿Cómo vamos a nosotros a poder responder a una situación que se presente cuando nosotros nos estamos alimentando de otra cosa? Así es, mi amor. Porque algo importante y es que la fe se tiene que manifestar en nosotros. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Es muerte. ¿De qué nos vale nosotros predicar a Cristo y decir Cristo me salvó y vivimos en una ruina? ¿Y por qué la ruina? Pues entonces hay que empezar a analizar qué está pasando en nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos andar predicando un Cristo vivo, un Cristo poderoso, un Cristo y nosotros tengamos una herencia de enfermedad, de maldición, con ruina, pidiendo prestado a cada rato, metiéndose en problemas, siendo mal ejemplo. La fe hay que ponerla por obra. ¿Y cómo ponemos la fe por obra? Pues con hechos, con realidades, con ejemplo, con testimonio. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner ese obrar, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos muestre cuál debe ser nuestro comportamiento. La fe es más que palabras. Eso es algo muy importante y eso está en Mateo. Quiero compartirles un versículo, Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Por qué decimos que la fe es más que palabras? Porque no solo el que diga que es cristiano es hijo de Dios. No cualquiera que diga que va a una iglesia y mantiene ya de lunes a domingo, de domingo a lunes, ya fue salvo. Dice la palabra del Señor en capítulo 7 de Mateo, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo hacemos esa voluntad de mi Padre? Lo decíamos desde el primer versículo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y la Biblia, si seguimos hablando de cómo amar a Dios, la Biblia nos enseña que hay que amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, En con todo nuestro obediencia. ser, en obediencia a Él, ¿sí? De manera que nuestra mayor preocupación siempre no debe ser como lo que pasó a Pedro. Su preocupación en ese momento fue que se hundió porque había una tormenta, los relámpagos, yo me imagino las olas. Pongámoslo en contexto, un hombre que mantenía en el mar, que era experimentado, si él ve que hay una tempestad es porque realmente es algo grave. Porque alguien como Pedro, que era algo ya de su cotidianidad estar allá, en alta mar, para él era eso algo normal. Si él ve que está la ola muy, muy grande, si la tormenta está fuera de lugar, obviamente alguien experimentado lo dice,
uno dice, uy, qué miedo. Pero entonces ahí es donde nosotros debemos tener bien nuestro foco, nuestra atención. No cometer ese error de mirar lo que pasaba a su alrededor, sino mirar a Jesús de frente. Jesús, te estoy viendo, no importa lo que está aquí, no importa los murmuros de la gente, no importa que aquí tengo esta dificultad, no importa nada. Centremos nuestra atención siempre en Jesús. Amén. ¿Cómo le parece, mi hermano Saúl? Siempre poner la atención en Jesús, el Amén. autor y consumador de la fe. Amén. Es verdad. Nosotros ya como hijos de Dios tenemos que siempre tener la convicción y de creer de que Dios va a estar ahí para ayudarnos, para sustentarnos. Por ejemplo, muchas veces nosotros, como decía Eli, a veces nos dejamos o no le damos lugar al Señor, sino que hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas y es donde ahí vamos a tener inconvenientes. Entonces nosotros ya sabemos que la mirada tiene que estar puesta en el Señor, la confianza, la fe es en el Señor. Podemos ver la historia de Marta y María, ¿no? Marta era una mujer que estaba preocupada por los quehaceres, por los afanes de este mundo. Muchas veces nos pasa a nosotros, estamos tan ocupados, preocupados en las cosas de este mundo y a veces desplazamos lo de Dios. Y ahí tenemos un grave problema. Podemos ver que lo que pasó con ella. Entonces, siempre nosotros estamos llamados a que cada día nuestra confianza, sea el problema, la situación que estemos viviendo, creámosle a Dios, coloquemos esa fe en el Señor, que Él va de una manera u otra, nos va a responder. Él está ahí en medio de esa situación para ayudarnos, porque las situaciones que estemos viviendo, esto nos va a ayudar, ahí mismo dice en Romanos 8:28, a que nosotros recobremos la imagen de Cristo, de su Hijo. Entonces, esto nos ayuda a madurar cada día, ¿sí? Las situaciones que estemos viviendo. Entonces, como podemos ver, el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y fue un hombre como todos los hombres. Lo podemos ver en Isaías 61, estaba el profeta Isaías hablando de Cristo Jesús. Decía que el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y podemos ver lo que Él hizo. Me llama mucho la atención también en Juan 11:38. Lástima que el tiempo es muy corto, pero queremos hablar de algo que eso nos va a ayudar en la fe. Mire, Juan 11:38 dice: resurrección de Lázaro. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Esa piedra de incredulidad. Él nos está diciendo que quitemos esa piedra de incredulidad, eso que no nos deja ir más allá. Entonces, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y he de ya, porque desde hace 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire que una confianza, una fe tan tremenda del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tenía esa comunión con el Padre y todavía no había hecho el milagro y ya le estaba diciendo: te doy así tenemos que hacer nosotros. La situación gracias Señor, porque esto ya pasamos esta situación. Gracias Señor porque ya obtenemos lo que queríamos, ¿sí? Y él le dijo: gracias Señor por haberme oído. Y después dice que y le dijo el 42: yo sabía que siempre me oyes, pero él lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Mire que todavía no haya sucedido el milagro y Cristo Jesús le está dando gracias al Padre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Así no veamos, démosle gracias a Dios. Señor, gracias porque ya es una realidad, porque no nos olvidemos. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él ha prometido que Él estaría con nosotros.
Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros cada día crezcamos en la fe. Así es. Así La verdad es es. que, mire, ese pasaje de Marta nos deja muchísimas enseñanzas. En otro pasaje en Lucas, esa misma Marta, hermana de María, está en su casa haciendo sus quehaceres, usted lo mencionaba ahorita, y llega Jesús al lugar de su casa, y María centra toda la atención a escuchar a Jesús. Mientras tanto Marta está ya que haciendo el aseo, que organizando, y casi que regaña al Señor Jesús diciéndole: Señor Jesús, ¿no ves que estoy aquí organizando la casa, haciendo aseo, que trapeando? Me imagino yo. Entonces Jesús le dice: es que María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Tenemos que interiorizar esas cosas, aprender de esos espejos que Dios nos permite ver en su palabra. Marta era una persona que se dejó robar la fe de alguna forma porque ponía su atención en las cosas pasajeras. Estando Jesús ahí mismo en su hogar, permitió que tenía que atender primero la casa, que atender los hijos, no quiero decir con esto que tenga uno que descuidar las obligaciones, no, sino que Dios, que sí conoce la intención de nuestro corazón, sabía muy bien por qué Marta hacía lo que estaba haciendo, teniendo allí al mismo maestro, al mismo Jesús que le quería dar una enseñanza. No, ella prefirió irse a hacer otras cosas, y muchas veces nos pasa eso. Nosotros queremos atender cualquier otro tema antes de concentrarnos en Jesús. Queremos atender, llega la noche y ya queremos pensar en qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar? Sí. Llega la noche y ya no queremos sino calcular y calcular. Bueno, mañana hago esto, me levanto, desayuno, voy a coger la ruta y tal, me voy a poner chaqueta porque está lloviendo, y empezamos a calcular, a calcular. Llega el día y nos apresuramos porque tenemos que cumplir un horario laboral. Para los que vamos al trabajo, nos tenemos que conectar. Entonces, mantenemos en ese afán, y es por eso que Jesús les dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás. No permitamos en nuestro corazón que ese afán y esa ansiedad nos invada de tal forma que nos aparte de nuestro Señor Jesucristo. Que ese afán y esa ansiedad nos lleve a cometer tantos errores como dedicar tiempo a cosas vanas. Esa misma Marta que en el pasaje que mencionaba mi hermano Saúl, ahí en el capítulo 11, versículo 38, esa misma Marta que Jesús en un momento, antes de que llegaran a la tumba donde estaba su hermano, Jesús ya le había dicho: Marta, tu hermano duerme y él resucitará. Y ella le dice: sí, Señor, yo sé que él resucitará en el día postrero. Es decir, no le creyó al maestro. Marta no tuvo esa convicción y no esperaba algo de parte de Jesús, de parte del maestro. Y ya estando en la tumba, aún estando allí en el momento en que se iba a realizar el milagro, cuando Jesús dice: quita la piedra, de una, es Marta la que dice: no, un momentico, ¿cómo así, Jesús? Es que él ya hace 4 días está ahí. O sea, la incredulidad era tanta que no podía entender de que Jesús era el soberano en ese momento, y sigue siendo el soberano en todo. Ella no podía entenderlo. Se dejó cegar por su ansiedad, por su tristeza, porque se le murió el hermano. Se dejó cegar por eso, se dejó cegar porque hace 4 días él ya había muerto. Inclusive, cuando Jesús llega, antes de llegar a la tumba y llega a la aldea, él no ha llegado a la casa y ya Marta sale corriendo a reprocharle a Jesús: Jesús, si tú hubieras estado aquí, esto no le hubiera pasado a mi hermano, esto no le hubiera pasado a mi hermano. Entonces, tenemos que aprender de esas personas. Siempre hay que tomar lo bueno y sacar lo malo, ¿cierto, mi amor? Así es, sí, mi amor. Y bueno, ya porque el tiempo pues se nos está cortando, nuestro tema sobre que la fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento, y cómo nosotros, bueno, podemos alimentar o acrecentar nuestra fe, pues alimentándonos con la palabra de Dios, oiga muy bien, y por el universo. O sea, la palabra de Dios fue que constituyó todo, de las cosas que no se veía. No es lo que dicen los noticieros, ni lo que está diciendo de pronto X cantidad de personas. No, es la palabra de Dios lo que hemos de creer, es en su palabra. Y confiar en el buen propósito de Dios, confiar en que pase lo que esté pasando,
diga lo que le hayan dicho, usted debe tener la certeza de que el Señor está obrando para bien, porque es que Dios es bueno. Dios no desampara a sus hijos. Y como vemos esta historia ya para cerrar, vemos en Génesis 50:20 cuando a José fue vendido por sus hermanos, después lo metieron a prisión, estuvo sirviendo como esclavo en la casa de Potifar, y vemos que en Génesis capítulo 50 verso 20 lo que dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué bonita Confía en el palabra. buen propósito de Dios, mi hermano. Yo no sé qué situación es lo que esté pasando en su vida, qué de pronto noticia ha recibido, la verdad, pero Dios todo lo encamina para bienes. Eso de pronto que te está pasando, que tienes en tu cuerpo, no es para maldición, sino es para glorificar el nombre de Dios. Es que Dios es bueno. Así lo dice la escritura. Pero entonces, ¿cómo puedes tú darte cuenta de eso? De que aunque pase todo lo que esté sucediendo, el Señor va a tener misericordia por tu familia. Bueno, entrando en la presencia del Señor, conociendo cuál es su divino propósito. Amén, así es. Bueno, vamos cerrando este programa, qué bendición. Hay mucho más por hablar sobre la fe. Quiero dejarles también un versículo, Lucas capítulo 7, que ahora habla de la historia del centurión, que Jesús pone como ejemplo a este hombre, un oficial del ejército romano, y Jesús lo pone como ejemplo. Nunca, dice la palabra, que nunca había visto tanta fe, ni aún en Israel, de una persona que, no siendo judío, decidió creer en Dios y en su autoridad. Decidió creer de que Jesús, con solo su palabra, era suficiente para transformar el momento en que él estaba viviendo. Se lo dejo como tarea para que usted pueda meditar en esa palabra. Y damos muchas gracias a Dios, y podemos ir concluyendo. Ahorita con Evelyn me ayuda también, el hermano Saúl nos ayuda concluyendo también en el tema de qué es lo que hablamos, pues para resumir de qué es la fe. Yo podría decir que la fe, aparte de que no es un sentimiento, que así hemos denominado el programa, no es un sentimiento, no es una emoción, la fe también no son solo palabras, hay que poner por obra la fe. Amén. ¿Verdad? Y la fe siempre tiene que ir acompañada de un acercamiento, de una búsqueda constante de la presencia del Señor. ¿Qué te parece, Evelyn? Bueno, el tema de hoy muy interesante, y como se dijo desde el inicio, conectó con el anterior. Entonces el Señor acá con palabra, con citas bíblicas, nos está enseñando que nosotros lo que debemos es tener fe, que lo que a nosotros nos queda es confiar en la palabra de Dios y no dejar, digamos, que esas emociones, que ese sentimentalismo, pues, digamos, opaquen nuestra relación con Dios y no nos permitan creer. El Espíritu Santo me decía que si nosotros nos dejamos llevar por esas emociones, eso va a ser causal de tener una relación opaca o poca con Dios. Y una relación donde nosotros vamos a permitir de todo, vamos a absorber de todo, de la palabra de Dios, de las cosas del mundo, de que si me dijeron esto lo creo, de que si me dijeron esto por acá lo creo. Entonces no permita que esa poca fe le opaque su relación, le dañe, le empañe su relación y su intimidad con Dios. Como decíamos en un comienzo, nosotros que nos queda solamente creer o creer. Recuerde la palabra que dice en 1 Corintios, que las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Y nosotros estamos en Cristo, y en Cristo todo es en el sí y en el amén. Y también, para resumir, recuerda la historia usted de la tsunamita, cuando a la tsunamita se le dio un hijo, cuando ella no podía tener hijo, pero que este falleció. ¿Recuerda usted que él falleció y ella fue en búsqueda de Eliseo? Y cuando le preguntaron a ella que si venía en paz, que qué pasaba con su marido o su hijo, ella respondió una palabra aún estando su hijo ya fallecido. Ella dijo, bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo puede una persona ya teniendo un hijo muerto decir que está bien?
y que su hijo está bien. Entonces creo que ella sabía ante qué varón acudía. Sabemos que Dios fue el que hizo el milagro, pero ella sabía el depósito que había en Eliseo. Entonces hoy también el Señor nos dice que nosotros tenemos ese depósito de fe y con esa fe podemos ver grandes obras del Señor, grandes maravillas. Como ya hemos repetido, cómo engrandecemos esa fe. Recuerde Abraham lo que hizo, él dio gloria a Dios. Él dio gloria a Dios, y eso es lo que nosotros debemos hacer en esos tiempos de angustia, que nuestra fe no se convierta en un sube y baja, sino que decidamos creerle en esperanza y contra esperanza, o sea, en cualquier circunstancia, y que nuestro gozo sea el mismo. Su gozo sea el mismo en el momento de la fea situación, en el momento de la adversidad, y su gozo sea el mismo cuando usted reciba la bendición. Entonces nos despedimos con esa palabra, que las promesas de Dios son en el sí y son en el amén. Que pasen una feliz noche, los esperamos con el favor de Dios en el próximo programa, y esperamos que haya aprendido igual que nosotros la palabra que el Señor hoy nos regaló. Amén, así es, Evelyn. La fe entonces es un don de Dios para nosotros. Mi hermano Saúl, para que se despida entonces de nuestra audiencia, la fe, ¿cómo le ha parecido este tema? Interesante, este tema es muy importante. Sabemos que, como decíamos, la fe no es un sentimiento, la fe es el fruto del Espíritu y del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a tener ese fruto? Cuando pasamos tiempo en la palabra, cuando estamos en esa búsqueda, en esa intimidad con Dios. Así que ha sido de gran bendición, y como decía Evelyn, esperamos que hayan aprendido, y nosotros también, porque cada día el Señor nos habla, nos da esa oportunidad, y hay que aprovecharla, ¿no? Hay que aprovecharla al máximo. De todas maneras, muchas bendiciones, gracias por haber estado con nosotros, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Bueno, y qué bendición, ya vamos cerrando este programa. Sabemos que Dios ha hablado a su vida y seguirá hablando a su vida. Ojalá haya tenido la oportunidad de tomar nota de todo lo que hemos escrito, para que usted también pueda, en otros tiempos también buscar y aprender de la palabra del Señor. Amén, así es. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros una vez más en nuestro programa Más como Jesús. Un programa nacido desde el corazón de Dios para poder predicar esta palabra que es de mucha bendición, y como decía el hermano Saúl, no solo aprenden ustedes, sino que aprendemos nosotros a través de enseñarles. Damos muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de todos estos instrumentos que usamos, las redes sociales, el YouTube, el Facebook. Gracias por estar ahí siempre con nosotros. Sabemos que el propósito de Dios es grande, y vamos a seguir sirviéndole a Él de todo corazón. Y aquí estamos. Bueno, se nos fue el tiempo, nos despedimos de todos ustedes. Recuerden, si quieren aumentar esa medida de fe, tienen que ser más como Jesús. Bendiciones para todos, muy buenas noches a todos. Esa fue una emisión del Ministerio Cristo, Poder y Sabiduría, Comunidad al Mundo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, como Cristo, Poder y Sabiduría. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima emisión.